700 años antes de Cristo, un rey decidió construir la mayor fortaleza del mundo. ¿El problema? El lugar elegido era un pantano, sin piedras, sin cimientos firmes, solo barro y agua contaminada. Y lo quería todo listo en menos de 10 años. La respuesta a esta locura transformó a decenas de miles de prisioneros de guerra, incluyendo israelitas deportados, en esclavos que respiraban veneno todos los días mientras levantaban la ciudad que los aterrorizaba. El año es 700 antes de Cristo. Sennacherib, gobernante del temido imperio asirio, toma una decisión que desafiaba la lógica y la propia naturaleza: abandonar la antigua capital y construir la mayor metrópolis que el mundo jamás había visto, Nínive. Pero el lugar elegido, a orillas del río Tigris, era un desastre geográfico. Para cualquier constructor de la época, aquella área era un pantano inútil. Tierra inestable, sujeta a inundaciones violentas que destruirían cualquier cimentación en semanas. Cualquier persona sensata habría elegido otro lugar. Sennacherib no era una persona sensata. Era un rey que no aceptaba la realidad como límite. Donde la naturaleza puso agua y lodo, él ordenó que hubiera tierra firme. Lo que sucedió allí no fue solo una obra, fue un acto de rebelión contra la geografía. Y para realizar esta locura, el rey movilizó una fuerza de trabajo que la Biblia conoce bien: prisioneros de guerra, deportados, esclavos arrancados de sus tierras. Intenta imaginar la escena. Decenas de miles de hombres, muchos venidos de las tierras de Israel y Judá, mirando aquel lodazal infinito. Su misión era rellenar el horizonte. No tenían máquinas, tenían cestos, espaldas y miedo. El trabajo consistía en cargar millones de toneladas de tierra y cascajo para crear una plataforma artificial gigantesca, elevando el nivel de toda la ciudad lejos de las inundaciones. Cada cesto pesaba entre 20 y 30 kilos. Cada viaje tomaba minutos. Cada día exigía cientos de viajes por hombre. El costo humano fue brutal. Los relieves de la época muestran capataces con masas supervisando cada paso. No era sugerencia, era amenaza constante. Un trabajador que parara a descansar demasiado recibía golpes. Un trabajador que cayera de agotamiento era arrastrado a un lado y sustituido. Un trabajador que intentara huir era empalado vivo como ejemplo para los demás. Era una carrera contra el tiempo y contra el agotamiento físico absoluto. Al final, lograron lo imposible. Crearon una montaña artificial donde antes solo había ciénaga. Millones de toneladas de tierra compactada formando una base elevada para la ciudad entera. El rey tenía ahora su escenario levantado por encima de los mortales comunes. Pero al mirar su nueva fundación de tierra firme, los ingenieros enfrentaron un problema aún mayor. Tenían el suelo. Pero ¿cómo levantar la fortaleza más segura del mundo antiguo en una región donde la única materia prima disponible es barro blando? No existían canteras de granito o mármol cerca. La llanura aluvial del Tigris ofrecía solo una cosa en abundancia: arcilla. Y arcilla cruda no aguanta peso, no resiste impacto, no sobrevive a lluvia fuerte. Entonces, ¿cómo transformar este material frágil en murallas capaces de resistir ejércitos? La respuesta estaba en el fuego. Los asirios dominaban una tecnología que parecía magia para la época. Tomaban el barro blando, lo moldeaban en bloques rectangulares estandarizados y los colocaban en hornos a temperaturas que superaban los 800 grados. El calor transformaba la arcilla frágil en cerámica resistente, ladrillo cocido, más duro que muchas piedras naturales, impermeable al agua, capaz de soportar toneladas de peso. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. ¿Quién operaba esos hornos? Los mismos prisioneros de guerra que cargaban tierra, israelitas.
egipcios, arameos, hombres arrancados de sus familias, forzados a trabajar en condiciones que mataban más rápido que cualquier batalla. Visualiza un horno de ladrillos asirio, estructura de barro con abertura en la base para alimentar el fuego, interior alcanzando temperaturas tan altas que el aire alrededor temblaba, y al lado, hombres apilando ladrillos crudos, alimentando las llamas con cualquier combustible disponible, retirando ladrillos listos aún demasiado calientes para tocar con las manos desnudas. El calor era insoportable. 40 grados a la sombra en el verano mesopotámico, más de 800 grados dentro de los hornos. Los trabajadores alternaban entre el calor externo del desierto y el calor infernal de las hornallas, deshidratación constante, quemaduras frecuentes y, lo peor de todo, el humo. Aquellos hornos quemaban cualquier cosa que produjera calor, madera cuando había, estiércol seco de animales cuando no había, residuos vegetales, basura. El humo resultante era tóxico, denso, cargado de partículas que destruían los pulmones lentamente. Los hombres que trabajaban en los hornos tosían constantemente. Desarrollaban enfermedades respiratorias que los mataban en meses, no en años. Pero no importaba. Siempre había más prisioneros llegando, más deportados siendo traídos de tierras conquistadas. La máquina de construcción asiria no paraba por falta de mano de obra. Simplemente consumía vidas y requisaba más. ¿Y cuántos ladrillos eran necesarios para construir Nínive? Millones, literalmente millones. Las murallas de la ciudad tenían 12 kilómetros de extensión total. Algunas secciones llegaban a 30 metros de altura. El espesor era tanto que 3 carros de guerra podían correr lado a lado en la cima sin riesgo de caer. Cada metro lineal de esas murallas exigía miles de ladrillos. Cada torre de vigilancia exigía decenas de miles. Cada portón monumental exigía cientos de miles. Y los ladrillos eran solo el comienzo, porque organizar decenas de miles de prisioneros de guerra para construir una ciudad no es como gestionar una oficina. Es como mantener un volcán bajo control. Una chispa equivocada y todo explota en revuelta. Aquí viene el primer desafío en el que nadie piensa. ¿Cómo alimentas a esa multitud? 40 a 50.000 hombres comiendo 2 veces al día. Esos son 100.000 comidas diariamente. Si faltaba comida un solo día, la revuelta era segura y los capataces serían los primeros en morir. Prisioneros hambrientos no tienen nada que perder. Los registros asirios revelan el sistema brutal que desarrollaron para evitar esto. Cada grupo étnico deportado se mantenía separado de los otros. Israelitas trabajaban en un sector, egipcios en otro, arameos en otro, babilonios en otro. ¿Por qué? Porque si no hablaban el mismo idioma, no podían coordinarse para planear una rebelión. Era táctica de control psicológico, genial y cruel al mismo tiempo. Rodeas a un hombre de extraños que no entienden su lengua, se siente aislado, vulnerable, incapaz de formar alianzas, obedece porque no ve alternativa. Pero hay un detalle fascinante que arqueólogos descubrieron sobre la alimentación de estos trabajadores. Probablemente no bebían agua pura. El agua del río Tigris estaba contaminada. Beber directamente causaba disentería, cólera, infecciones que mataban más rápido que el trabajo forzado. ¿La solución? Cerveza. No cerveza como la conocemos hoy. Era una especie de sopa fermentada, espesa y nutritiva. Casi una papilla alcohólica hecha de granos. La fermentación mataba las bacterias del agua contaminada. Literalmente, la cerveza mantenía a los trabajadores vivos el tiempo suficiente para terminar las murallas. Miles de litros distribuidos diariamente. Era combustible humano. Calorías líquidas para cuerpos exhaustos que necesitaban seguir cargando peso bajo sol abrasador. Pero ladrillos y cerveza
todavía no hacen una fortaleza completa, porque no construyes portones gigantes y techos de palacios con arcilla. Para eso necesitaban otro material, madera, y mucha madera. El problema es que la región era prácticamente un desierto. No había bosques cerca. Entonces, Sennacherib hizo lo que los reyes asirios hacían mejor. Envió expediciones militares a tierras distantes y tomó lo que necesitaba por la fuerza. El destino eran las montañas del Líbano, los famosos cedros libaneses, árboles tan valiosos que eran llamados madera de los dioses. Troncos rectos, enormes, resistentes, perfectos para vigas que necesitaban soportar techos de palacios monumentales. Y aquí está la brutalidad completa de la logística. Estos cedros eran tan grandes que necesitaban equipos de 300 hombres solo para arrastrar un único tronco montaña abajo hasta el río. 300 hombres tirando cuerdas, usando palancas, controlando el descenso de un árbol que pesaba toneladas. Un error de cálculo y el tronco rodaba descontrolado, aplastando a quien estuviera en el camino. Cuando finalmente llegaban al río, los troncos eran amarrados formando balsas gigantes. Flotaban cientos de kilómetros río abajo hasta Nínive. El viaje tomaba semanas y había una regla no escrita que todos conocían. Si la balsa volcaba y la madera se hundía, todo el equipo responsable era ejecutado. No importaba si fue accidente, no importaba si fue tormenta inesperada. La madera era demasiado valiosa, el castigo era muerte segura. Entonces los hombres que guiaban esas balsas vivían en tensión constante. Cada curva del río, cada cambio de corriente, cada ráfaga de viento podía significar la diferencia entre volver vivo o ser empalado en la orilla como ejemplo. Pero madera y ladrillos todavía no eran suficientes para los elementos más críticos de la fortaleza. Para los cimientos principales y para los portales monumentales, necesitaban algo que la región simplemente no ofrecía: piedra, caliza blanca. Esta piedra venía de canteras a 50 kilómetros de distancia. 50 kilómetros de terreno irregular, sin carreteras pavimentadas, sin vehículos modernos. Y los bloques que necesitaban transportar pesaban entre 30 y 50 toneladas cada uno. ¿Cómo mover algo del peso de un rebaño entero de elefantes comprimido en un único bloque? La lógica moderna diría que usaran ruedas, pero para ese peso ninguna madera aguantaba. Ejes de roble se partían como palillos. Ruedas se hundían en la arena hasta trabar completamente. La única manera de mover estos colosos era desafiar la fricción con fuerza bruta coordinada. Los relieves encontrados en las paredes del propio palacio muestran exactamente cómo lo hacían. Y la escena es aterradora. Usaban trineos de madera gigantes, deslizándose sobre pistas preparadas. Pero madera contra suelo genera fricción que traba el movimiento. Para resolver esto, hombres corrían desesperadamente delante del trineo, derramando jarras de agua o aceite para lubricar el camino. Mientras tanto, cientos de otros tiraban cuerdas gruesas de fibras vegetales. El secreto no era solo fuerza, era ritmo. Encima de la piedra, un coordinador aplaudía o tocaba tambor. Cada golpe significaba un paso. Si aquel ejército de tiradores no se movía en sincronía perfecta, el trineo podía volcar. Una piedra de 50 toneladas volcando aplasta a decenas de trabajadores en segundos. Era una danza mortal coordinada por el sonido. Y aquí viene el detalle macabro que los registros confirman. Si uno de los rodillos de madera que quedaban bajo el trineo se rompía bajo el peso, el trineo descontrolado aceleraba de repente. Quien estuviera adelante no tenía tiempo de escapar. Accidentes fatales ocurrían varias veces por semana. El sistema de supervisión era tan brutal como el trabajo en sí. Sennacherib creó algo que nunca había existido antes:
Un sistema de terror vertical en capas. En la base, capataces locales azotaban a los trabajadores que disminuían el ritmo. Por encima de ellos, oficiales asirios fiscalizaban a los capataces. Por encima de esos, ingenieros reales verificaban el progreso de las secciones. Y en la cima de todo, el propio rey hacía inspecciones sorpresa. Si una sección de muro presentaba cualquier falla, no era solo el trabajador quien moría. El capataz moría junto. El oficial a veces también. Y en casos graves, hasta el ingeniero responsable era ejecutado. Era un sistema que garantizaba que nadie osara sabotear o trabajar despacio. El miedo fluía de arriba hacia abajo. Cada persona en la cadena tenía a alguien arriba listo para matarla si algo salía mal. Y cada persona tenía a alguien abajo para culpar si necesitaba un chivo expiatorio. Ahora, con millones de ladrillos listos, madera importada del Líbano, piedra transportada de las canteras distantes y decenas de miles de trabajadores aterrorizados en orden, finalmente tenían todo para levantar las murallas. Pero material no protege a nadie de un ejército invasor inteligente. Necesitaban transformar la entrada de la ciudad en una trampa geométrica tan cruel que cualquier intento de invasión se convirtiera en suicidio calculado matemáticamente. Las leyendas antiguas decían que las murallas de Nínive eran tan gruesas que 3 carros de guerra podían correr lado a lado en la cima sin caer. Parece el tipo de exageración creada para intimidar viajeros. Pero cuando las fundaciones fueron excavadas por arqueólogos modernos, la realidad se mostró aún más impresionante que el mito. Sennacherib no estaba solo levantando un muro para marcar territorio, estaba construyendo una máquina de matar estática. Sabía que era el hombre más odiado de su tiempo. Había conquistado decenas de ciudades, deportado cientos de miles de personas, torturado reyes enemigos en público. La lista de personas que querían su cabeza era prácticamente infinita. En aquella época, la tecnología de asedio avanzaba rápidamente. Los ejércitos enemigos, incluyendo babilonios, ya poseían arietes pesados capaces de derribar murallas simples en pocos días. Si la defensa fallaba, la población entera sería masacrada, Sennacherib incluido. Por lo tanto, no bastaba apilar ladrillos. La solución de los ingenieros asirios fue crear un sistema de defensa en capas que transformaba la aproximación a la ciudad en un corredor de muerte. No construyeron solo un muro, construyeron 2. Un muro interno colosal llegando a 30 metros de altura y un muro externo menor delante de él. El espacio entre los dos no era un jardín decorativo, era una zona de exterminio proyectada. Piensa en la situación de un ejército invasor. Logras romper la primera muralla después de días de asedio. Tus soldados entran victoriosos por la brecha y entonces se dan cuenta de que están atrapados. Un segundo muro aún mayor bloquea el camino. De ambos lados, paredes de ladrillos. Desde arriba, miles de arqueros asirios posicionados con ángulo perfecto de tiro. No hay hacia dónde correr. No hay dónde esconderse. Los invasores quedan acorralados en aquel corredor estrecho, siendo diezmados por flechas hasta que no quede nadie de pie. Era una trampa arquitectónica. Muerte por diseño. Y, para hacer el acceso aún más imposible, los ingenieros usaron la propia geografía contra cualquier invasor. Desviaron cursos de agua para crear un foso gigantesco con 40 metros de ancho rodeando toda la ciudad. Imagina el trabajo braçal necesario para cavar eso en tierra dura y roca. Miles de hombres excavando durante meses, cargando toneladas de tierra lejos, muriendo de agotamiento en el proceso. Este foso funcionaba como freno absoluto para máquinas de asedio. Arietes no atraviesan agua. Torres de asedio se hunden en lodo. Caballería no carga en terreno inundado.
Cualquier ejército que quisiera atacar Nínive necesitaría primero resolver el problema del foso. Y mientras lo resolvían, arqueros en las murallas tendrían semanas para diezmarlos. El resultado fue una fortaleza que parecía literalmente invulnerable. Un monumento al miedo y a la paranoia de un rey que veía enemigos por todas partes. Nadie entraba sin permiso y ciertamente nadie salía sin orden. La ciudad estaba finalmente segura contra cualquier ataque frontal. Pero había un enemigo silencioso que ningún muro, por más alto que fuera, conseguía detener. Un enemigo capaz de poner a 150.000 habitantes de rodillas en cuestión de días. Sed. Nínive había crecido tanto que el río local ya no daba abasto. El agua estaba sucia, turbia e insuficiente para los nuevos jardines del rey y para la población que había explotado con la construcción. Y en cualquier asedio militar prolongado, cortar el abastecimiento de agua es la táctica número 1 para forzar la rendición. Sennacherib lo sabía y decidió que su ciudad jamás pasaría sed, costara lo que costara. La única fuente de agua limpia y constante quedaba en las montañas, muy lejos de la ciudad. El problema es que entre el manantial y el palacio existía un terreno accidentado lleno de valles profundos y desniveles, imposibles. El desafío logístico era inmenso. ¿Cómo hacer que el agua viajara por encima de agujeros geográficos sin perder el flujo? La respuesta fue el acueducto de Yerwan, una obra maestra de la ingeniería antigua que muchos historiadores consideran el verdadero primer acueducto de larga distancia del mundo. 500 años antes de que Roma soñara con ser imperio, los asirios ya estaban construyendo infraestructura de abastecimiento que los romanos después copiarían. Usaron más de 2 millones de bloques de piedra labrada para crear un puente impermeable sobre el valle. A diferencia de los ladrillos de barro de la ciudad, aquí usaron piedra maciza y una capa de betún para sellar cada grieta. El betún funcionaba como impermeabilizante natural. Ni una gota se perdía en el camino. 50 kilómetros de acueducto atravesando valles, rodeando montañas, descendiendo gradualmente hasta llegar al corazón de la ciudad. Cuando el agua finalmente llegó, venida de las montañas heladas, fue un evento tan grandioso que Sennacherib mandó grabar en las piedras del propio acueducto una declaración de que él era el señor de las aguas, el hombre que domó la naturaleza, el rey que hizo ríos correr donde quería. La ciudad ahora tenía defensas impenetrables y abastecimiento infinito. Lo básico para la supervivencia estaba garantizado. Con la seguridad resuelta, la ambición del rey cambió de supervivencia a pura ostentación. Encargó estatuas para los portones de su palacio que eran tan pesadas que por la lógica de la época deberían ser imposibles de mover. Los famosos Lamassu, toros alados gigantes con cabeza humana, guardianes mitológicos esculpidos en bloques únicos de piedra pesando 30, 40, a veces 50 toneladas cada uno. Esculpir la estatua en la cantera era la parte fácil. La pesadilla logística era transportarla hasta la ciudad. Y el método usado revela todo sobre cómo funcionaba esa sociedad. Encima de cada estatua, siendo transportada, un coordinador aplaudía o tocaba tambor. El ritmo dictaba los pasos. Cientos de hombres tiraban cuerdas en sincronía mientras otros corrían adelante derramando agua para lubricar el camino del trineo. Si el ritmo fallaba, si las cuerdas se rompían, si el trineo volcaba, decenas morían aplastadas instantáneamente. Los relieves muestran esta escena con orgullo, como si fuera una conquista gloriosa. Pero mira de cerca y verás la verdad. Son esclavos tirando peso imposible bajo amenaza de muerte. La gloria de Sennacherib fue construida literalmente sobre cuerpos humanos. Cuando estos monstruos de
Piedras finalmente llegaban a los portales de Nínive. El mensaje era claro para cualquier visitante. Nosotros movemos montañas. ¿Qué crees que haremos con tu ejército? Pero si el lado de afuera de la ciudad estaba proyectado para impresionar por el tamaño, el lado de adentro fue diseñado para quebrar la mente de cualquier visitante por el terror psicológico puro. Si hoy decoramos nuestras casas para que sean acogedoras, Sennacherib proyectó la suya para causar pánico. Al entrar en lo que él llamaba el palacio sin rival, embajadores y reyes vasallos no encontraban arte abstracto o paisajes bonitos. Entraban al primer museo de propaganda de guerra de la historia humana. El rey sabía que el miedo era un arma más eficiente que cualquier espada, e hizo que las paredes de su casa hablaran. Imagina caminar por pasillos frescos y oscuros, aliviado del calor del desierto mesopotámico. Pero mientras tus ojos se ajustan a la penumbra, percibes que estás rodeado por kilómetros de relieves en piedra mostrando, con detalles sádicos y realistas, exactamente lo que Asiria hacía con quien no pagaba sus impuestos. Ciudades ardiendo, prisioneros siendo desollados vivos, nobles siendo empalados en estacas, familias siendo separadas a la fuerza, niños siendo llevados en cadenas. No era arte, era advertencia. La sala más impresionante descubierta por arqueólogos retrata el asedio de Laquis, una ciudad del reino de Judá mencionada en la Biblia. Las paredes muestran al ejército asirio masacrando a los judíos en detalles crueles. Sennacherib se empeñó en mostrar los rostros del sufrimiento, familias implorando por misericordia a los pies de su trono. Entrabas allí para una reunión diplomática y ya salías derrotado psicológicamente antes de abrir la boca. Ya sabías exactamente lo que sucedería con tu ciudad si osaras resistir. Y ahora viene la parte que da un nudo en el estómago. ¿Quién esculpió estas escenas de tortura en las paredes? Los propios prisioneros de guerra, judíos deportados de Israel, artesanos arrancados de sus tierras, forzados a tallar en la piedra su propia derrota. Trabajando para glorificar al rey que destruyó sus casas, mató a sus parientes, esclavizó a sus hijos. Imagina el tormento psicológico. Cada golpe del cincel eternizando la humillación de tu pueblo. Cada detalle esculpido recordando el día en que lo perdiste todo. Y si te equivocabas, si el trabajo no agradaba, el castigo era convertirte en parte de la próxima escena de tortura. Pero si crees que eso era lo peor de la vida de estos hombres, espera hasta entender cómo era el día a día real en la obra. Cuando miramos estas ruinas colosales hoy, es fácil caer en la tentación de imaginar tecnologías perdidas o secretos místicos. Pero la verdad es mucho más cruda. Nínive fue levantada sobre hombros humanos, muchos de ellos pertenecientes a personas que hablaban el mismo idioma de los profetas bíblicos. Si pudieras viajar en el tiempo y caminar por la obra, no escucharías solo el idioma asirio, escucharías una confusión caótica de dialectos: hebreo, arameo, egipcio, babilonio. La fuerza de trabajo era el botín de guerra de las naciones conquistadas, un caldero de pueblos derrotados, unidos solo por el sufrimiento común. Los registros asirios confirman lo que la Biblia dice. Décadas antes, cuando el reino de Israel cayó, y después, cuando Sennacherib atacó Judá, cientos de miles de judíos fueron deportados. El destino de muchos fue exactamente este: los hornos de ladrillos de Nínive, los andamios de las murallas, los trineos arrastrando piedras imposibles. El aire que respiraban era literalmente venenoso. Polvo de arcilla de los hornos, humo tóxico de la quema de combustibles improvisados, partículas de piedra de las canteras. Todo esto entrando en los pulmones día tras día, año tras año. Enfermedades respiratorias eran epidémicas. Hombres tosían sangre, perdían la visión por el polvo acumulado en los ojos.
Morían de infecciones pulmonares que nadie sabía tratar. Pero no importaba. Siempre había más prisioneros llegando para sustituir a los muertos. Y durante todo este tiempo, mientras trabajaban bajo el sol abrasador o en el calor infernal de los hornos, los trabajadores vivían bajo una promesa repetida constantemente por los capataces. Nínive duraría para siempre. Las murallas eran impenetrables. El abastecimiento de agua era infinito. La fortaleza era perfecta. El imperio asirio gobernaría el mundo hasta el fin de los tiempos. Pero había un profeta judío deportado llamado Nahum. Él miraba toda aquella grandeza y se reía. Mientras otros temblaban ante las murallas colosales, Nahum escribía profecías que parecían locura absoluta. Dijo que Nínive sería disuelta por el agua y devorada por el fuego. ¿Cómo podría caer la mayor fortaleza del mundo? La ciudad con murallas de 30 metros, con foso de 40 metros de ancho, con sistema doble de defensa que transformaba cualquier invasión en suicidio. Parecía delirio de un esclavo desesperado queriendo creer en venganza imposible. Pero en 612 a.C., lo imposible sucedió. Una alianza de enemigos finalmente sitió Nínive. Babilonios, medos, escitas, todos los pueblos que los asirios habían humillado por generaciones, unidos por un único objetivo: destruir la ciudad que los aterrorizaba. Las murallas dobles y el foso gigante parecían infranqueables. El asedio se arrastró por meses. Los atacantes no conseguían romper las defensas. Sennacherib había construido demasiado bien. Y entonces, la naturaleza que él creía haber domado contraatacó. Una lluvia torrencial fuera de época hizo que el río Tigris se desbordara violentamente. El mismo río que abastecía la ciudad. El mismo río que Sennacherib pensaba que había controlado. El agua golpeó aquellas fundaciones de ladrillo cocido. Se infiltró en las bases de las murallas. El barro que sostenía todo comenzó a disolverse. Secciones enteras de las defensas se derrumbaron en horas. La brecha que los enemigos necesitaban se abrió sola. Fue el cumplimiento literal de la profecía de Nahum. Las puertas de los ríos se abrirán. Lo que siguió fue una matanza total. Los invasores entraron por la brecha y quemaron todo. El calor del incendio fue tan intenso que transformó arena en vidrio. Piedra se derritió, ladrillos explotaron, y aquí sucede la mayor ironía histórica de todas. El palacio de Sennacherib tenía una biblioteca gigante llena de tablillas de arcilla cruda. Todo el conocimiento de la época estaba allí: registros administrativos, tratados diplomáticos, textos religiosos, literatura, ciencia, miles de años de sabiduría acumulada. Si el palacio no hubiera sido quemado, la arcilla cruda se habría deshecho con la humedad de los siglos. Se habría vuelto polvo. La historia de Asiria habría desaparecido completamente, pero el fuego del enemigo accidentalmente coció toda la biblioteca. Transformó arcilla frágil en cerámica dura y resistente. Preservó para siempre lo que debería haber sido destruido. El incendio que debería borrar la memoria de Asiria fue exactamente lo que la preservó para que pudiéramos leerla hoy, 2600 años después. 200 años después de la caída, un ejército griego marchaba por la región. Pasaron por encima de las ruinas de Nínive sin tener idea de lo que estaban pisando. La mayor ciudad del mundo antiguo había desaparecido tan completamente que se volvió leyenda. Los mismos relieves que mostraban judíos siendo torturados sobrevivieron para testificar contra el imperio que los creó. La propaganda de guerra se volvió evidencia arqueológica. El terror esculpido en piedra se volvió confesión permanente de atrocidades. Sennacherib construyó monumentos para su propia gloria. Dios los transformó en testimonio de su propio juicio.
Nínive nos enseña que puedes levantar los muros más altos, cavar los fosos más profundos, construir los palacios más impresionantes. Puedes esclavizar naciones enteras, puedes declararte señor de las aguas, pero ninguna fortaleza resiste cuando Dios abre las compuertas. Dios no necesita ejércitos para derribar murallas. A veces solo necesita lluvia,